Bueno, muy buenas noches, estimados estudiantes. Espero se encuentren muy bien. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy, 24 de septiembre del año 2025, de legislación laboral. La clase pasada habíamos terminado de ver las justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo, ¿cierto? Y les había comentado que ese tema era, digamos, el primer tema importante de la actividad entregable de la unidad 2, que es la actividad que viene a continuación, que ustedes deben elaborar y cargar al aula, y de la cual vamos a hablar hoy, pero en la franja de la tutoría. Hoy sí voy a explicar la actividad entregable de la unidad 2, ya que en esta horita de clase voy a abordar el segundo tema relacionado con esa actividad entregable, que tiene que ver con los fueros de estabilidad laboral reforzados. Los fueros de estabilidad laboral reforzados en Colombia, ¿sí? Pese a que la actividad entregable de la unidad 2 se enfoca tan solo en uno de los tres foros que vamos a estudiar hoy. Sin embargo, pues vamos a estudiar los tres fueros. ¿Listo? Entonces comencemos. Para ello he traído unas diapositivas que les voy a compartir. Y empecemos por el fuero de estabilidad laboral reforzada por debilidad manifiesta. Primero, digamos ¿qué son los fueros de estabilidad laboral reforzada? Los fueros son ciertas circunstancias en las cuales se puede encontrar un trabajador. Hola, ¿puedes cerrar el micrófono, por favor? Gracias. Bueno, el fuero de estabilidad laboral reforzado o los fueros de estabilidad laboral reforzados son aquellas situaciones en las cuales se puede encontrar un trabajador o una trabajadora, que ya vamos a mirar cuáles son esas situaciones y que van a hacer que o lo van a proteger mejor de un despido sin justa causa. La ley le va a poner unas exigencias al empleador para poder despedir a ese trabajador, a esa trabajadora que se encuentre en alguno de estos fueros de estabilidad laboral reforzada, ¿sí? Vamos a hablar de tres hoy. Entonces, lo que nos van a brindar estos fueros es una protección, una garantía de estabilidad laboral, ¿sí? Es decir, de que no nos puedan despedir o de que no se pueda despedir al trabajador de manera arbitraria, sin justa causa, ¿cierto? Y que se tengan que agotar antes unos procedimientos administrativos por parte del empleador, que ya vamos a mirar cuáles son, ¿listo? Entonces empecemos por el primero de esos fueros, y este fuero que con el que empezamos es el que tiene directamente relación con la actividad entregable de la unidad 2, de la cual vamos a hablar en la franja de 9 a 10 de la noche, franja de la tutoría, ¿listo? A continuación de esta clase. Bueno, este fuero, este se llama fuero de estabilidad laboral reforzado por debilidad manifiesta, ¿sí? ¿Qué es la debilidad manifiesta? ¿Qué es que una persona se encuentra en estado de debilidad manifiesta? Un estado de debilidad manifiesta es una afectación grave a la salud del trabajador. Un estado de afectación grave a la salud del trabajador, que por eso se llama debilidad manifiesta, y en la cual, digamos, este trabajador se va a encontrar en un estado delicado de salud, en un estado de debilidad que le va a impedir acudir al trabajo, desempeñar sus funciones, y que incluso le va a impedir, por ese estado de debilidad de salud, le va a impedir conseguirse otro empleo. Cuando una persona tiene diagnosticada una enfermedad grave o una enfermedad terminal, ¿cierto? Y lo incapacitan, pues no solo lo incapacitan para
para ejercer el trabajo que tiene actualmente, sino que por su condición de salud queda impedido, o mejor dicho, su salud no le va a permitir desempeñar ninguna otra labor porque es muy delicado su estado de salud, ¿cierto? Entonces, este fuero de estabilidad laboral reforzado por debilidad manifiesta básicamente va a cobijar aquellas personas que se encuentran en un estado bien delicado de salud que les impide prestar sus funciones como trabajadores en la empresa en la cual se encuentran contratados o en cualquier otra, ¿sí? También va a cobijar este fuero de estabilidad laboral reforzado aquellas personas que tienen una discapacidad para el trabajo, ¿cierto? Eh, Independientemente de que esa discapacidad esté calificada o no por la Junta Regional de Calificación de Invalidez o por Medicina Laboral de la EPS, ¿cierto? O por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Esté o no esté, eh, digamos, calificado ese trabajador o calificada su discapacidad, siempre y cuando esa discapacidad le impida conseguir otro empleo. Entonces, empecemos. Para ello, vamos a analizar el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, que nos va a hablar sobre la protección de estabilidad laboral reforzada por debilidad manifiesta o por incapacidad, o por discapacidad, perdón. ¿Sí? Entonces, miren lo que nos dice el artículo 26 de la Ley 361 del 97. Nos dice, en ningún caso, la limitación de una persona podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, es decir, para contratar a una persona, ¿cierto? A menos que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Es como si una empresa no contratara, digamos, a una persona a la cual le hace la entrevista, la necesita, digamos, como digitador, como secretario, como digitador de computador, pero no la contrata porque esa persona de pronto tiene un problema en un pie, en una pierna, ¿cierto? O se conoce popularmente una persona coja. Y pues resulta que esa discapacidad o esa limitación que tiene ese trabajador, esa persona, no le impide realizar la labor para la cual se le piensa contratar, que es ser un digitador, ¿cierto? Por lo tanto, pues esa persona no puede, mejor dicho, no puede ser discriminada por su condición, a menos que de verdad la discapacidad que tenga le impida ejercer el cargo para el cual se va a contratar, ¿cierto? Como por ejemplo, vamos a contratar a un profesor, pero resulta que la persona que se entrevista es sordomuda, ¿sí? No nos sirve, ¿sí? Entonces es muy difícil, ¿no? Así. Y el artículo también nos dice, asimismo, y esta es la parte que nos interesa más mirar, es la que va a garantizar la estabilidad laboral reforzada, dice, asimismo, ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de trabajo. Ojo, cuando nos dice que ninguna persona limitada se está refiriendo a personas en estado de incapacidad, están delicados, graves de salud, o a personas que tienen una limitación física, una discapacidad física o mental, ¿cierto? Una discapacidad, esté o no esté calificada esa discapacidad, ¿cierto? Es decir, aquí este fuero y este artículo 26 de la ley 361 del 97 va a proteger a toda persona que tenga una limitación, ¿cierto? O que se encuentre en un estado delicado de salud y se encuentre en un estado de incapacidad, pero una incapacidad seria, grave. No es que a mí me dio una gripa o me partí una mano, me partí un brazo y me enyesaron y me dieron incapacidad por 10 días, entonces, y me despiden en esa incapacidad, entonces
ya aplicó el fuero. No, no aplica en esos casos, porque tiene que ser que el estado de incapacidad en la que se encuentre ese trabajador sea tan delicado su salud que le vaya a impedir buscar otro empleo, ¿cierto? Y que no se vea recuperación de manera pronta, ¿cierto? De tal manera que si lo despedimos, lo que hacemos es mandar a esa persona a la pobreza y a la desprotección porque lo dejamos sin ingresos, lo dejamos sin seguridad social, sin servicio de salud, lo mandamos a morirse, ¿cierto? Entonces, lo que el Estado nos dice es, ojo, hay un deber de proteger a las personas que se encuentran, la Constitución nos dice, hay un deber de proteger a las personas que se encuentran en estado de debilidad manifiesta, en estado de enfermedad, de incapacidad, de discapacidad, ¿cierto? Hay que proteger a esos trabajadores y no los podemos despedir simplemente por su limitación o por su discapacidad o por su incapacidad, por su enfermedad, ¿cierto? Dice, salvo que medie autorización de la oficina del trabajo. Es decir, que nos está diciendo que a menos que el empleador, o mejor dicho, está mandando al empleador a que si va a despedir a una persona en un estado de estos, debe primero acudir al Ministerio de Trabajo, debe demostrar una justa causa para despedir a ese trabajador y el Ministerio de Trabajo va a estudiar si efectivamente hay una justa causa y si concede o no el despido de ese trabajador, ¿sí? Por eso era importante ver las justas causas, las dos clases anteriores, ¿cierto? La clase anterior vimos las justas causas y la anterior y la antepasada miramos las obligaciones y prohibiciones, que también es una de las justas causas, ¿cierto? Como lo vimos hace 8 días. Entonces, la ley 361 exige que al empleador que si va a despedir a un trabajador en estado de incapacidad o de discapacidad o de limitación, debe pedir primero un permiso al Ministerio del Trabajo. De lo contrario, se va a presumir que ese trabajador fue despedido por razón de su limitación, ¿cierto? Y luego nos dice, no obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, es decir, sin haber acudido a la oficina del trabajo para el permiso respectivo, dice, tendrán derecho a una indemnización equivalente a 180 días de salario, es decir, a 6 meses de salario, cuando el empleador despide sin el permiso del Ministerio de Trabajo. Ahora, no es que el empleador le pida el permiso al Ministerio de Trabajo y automáticamente el Ministerio le dice, sí, despida. No, el Ministerio de Trabajo va a verificar la condición de salud de ese trabajador, su estado de incapacidad o su estado de discapacidad, ¿cierto? Su estado de salud, y va a mirar cuál es la justa causa que está argumentando el empleador. Si efectivamente la justa causa no tiene peso, o si no hay justa causa, el Ministerio de Trabajo no le va a autorizar al empleador hacer el despido o la terminación del contrato de ese trabajador. ¿Por qué? Porque el inspector de trabajo debe cumplir la ley y está llamado a proteger los derechos del trabajador y a dar aplicación a este artículo 26 de la ley 361 del 97 y a los artículos, a los postulados de la Constitución que nos dice que toda persona en estado de debilidad, de enfermedad o de discapacidad debe gozar de especial protección del Estado y de los particulares, ¿cierto? Entonces, mal haría la inspección de trabajo autorizando un despido para enviar a una persona a que realmente se muera, ¿cierto? Porque va a quedar sin ingresos y va a quedar casi que sin sistema de salud, ¿cierto? Bueno, entonces aquí nos dice, según esta ley nos dice que la consecuencia es de despedir a una persona sin este permiso del Ministerio de Trabajo, equivale a una indemnización de 180 días de salario, es decir, que el empleador tendría que pagar a ese trabajador una indemnización de 180 días de salario. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de los tribunales y los juzgados laborales
y la Corte Suprema de Justicia en Sala Laboral nos dice que las consecuencias son mucho mayores. Cuando un empleador despide a un trabajador en estado de debilidad manifiesta o de discapacidad sin el permiso del Ministerio de Trabajo, va a ser condenado ese empleador a reintegrar a ese trabajador, a pagarle los salarios y las prestaciones sociales dejadas de percibir durante todo el tiempo en que estuvo despedido. Y segundo, y tercero, a pagarle el cálculo actuarial de las cotizaciones al fondo de pensiones también de todo ese periodo en que el trabajador estuvo desvinculado, y a pagar estos 180 días de salario. Imagínense entonces todo lo que tiene que pagar el empleador, o tendría que pagar, reintegrar al trabajador, pagarle todos los salarios y las prestaciones sociales como si el trabajador hubiese trabajado, pese a que estaba despedido, y pagar la indemnización de los 180 días y pagar los aportes al sistema de pensiones que diga al fondo, de acuerdo con el cálculo actuarial que expida el fondo de pensiones. Incluso el fondo de pensiones le cobra una multa altísima. Entonces una condena de esta sale supremamente suntuosa, costosa para cualquier empleador. Yo conozco fallos de esta naturaleza en mi vida, en mi ejercicio profesional como litigante en derecho laboral, y yo conozco condenas por 760 millones, por 800 millones, por 240 millones, ¿sí? Por este tipo de despidos mal hechos, ¿cierto? Despidos de trabajadores que se encontraban en un estado delicado de salud, en un estado grave de salud o en un estado de discapacidad, y el empleador no pidió previamente el permiso del Ministerio de Trabajo y sencillamente despidió. ¿Por qué? Porque quiso despedir, porque ya no le servía ese trabajador enfermo o ese trabajador incapacitado. ¿Listo? Bueno, hay sentencias de la Corte Constitucional que nos refuerzan este tema, como la 049 del 2017, una sentencia de unificación de la Corte Constitucional que nos dice lo siguiente, dice: la estabilidad laboral reforzada cobija a todo aquel, ojo, a todo aquel que presente una situación grave o relevante de salud que le impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores. Por tanto, esta protección especial no se debe limitar a quienes han sido calificados con una pérdida de capacidad laboral, sea moderada, severa o profunda, o cuenten con certificación que acredite el porcentaje en que han perdido su fuerza laboral. Es decir, aquí la Corte en esta sentencia nos dijo, porque es que inicialmente esta ley se aplicaba, los jueces laborales y los tribunales en lo laboral la aplicaban solamente para aquellos trabajadores que tenían una discapacidad y que había sido calificada esa pérdida de capacidad laboral, que ha sido calificada por la Junta Regional o por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, que tenían ya una calificación. Los que no tenían esa calificación, los tribunales laborales, tiempo atrás, antes del 2017, no reconocían la protección de este fuero. Y la Corte Constitucional les dijo, ojo, en esta sentencia, la SU 049 del 2017 le dijo a los tribunales laborales, a los jueces laborales y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en Sala Laboral, les dijo la Corte Constitucional, ojo, la estabilidad laboral reforzada cobija a todo aquel que presente una situación grave o relevante de salud que le impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores. Por tanto, esta protección especial no se debe limitar a quienes han sido calificados con una pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda, o que cuenten con certificación que acredite el porcentaje en que han perdido su fuerza laboral. Es decir, que aplica para todo el mundo, no solo para los que tengan una calificación de discapacidad. La Corte Constitucional ha sostenido que el derecho a la estabilidad ocupacional o estabilidad laboral reforzada, ojo, no deriva únicamente de la Ley 361 del 97, esta que estamos mirando, ni es exclusivo de quienes han sido calificados con pérdida de capacidad laboral moderada. Desde muy temprano la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha indicado
que el derecho a la estabilidad laboral reforzada tiene fundamento constitucional y es predicable de todas las personas que tengan una afectación en su salud que les impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares, toda vez que esa situación particular puede considerarse como una circunstancia que genera debilidad manifiesta y en consecuencia la persona puede verse discriminada por ese solo hecho. Por lo mismo, la jurisprudencia constitucional ha amparado el derecho a la estabilidad laboral reforzada de quienes han sido desvinculados sin autorización de la Oficina del Trabajo, aun cuando no presenten una situación de pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda, ni cuenten con certificación que acredite el porcentaje en que han perdido su fuerza laboral. Entonces aquí la Corte nos dice que en todas sus salas, ella, desde la sala primera hasta la sala octava, hay sentencias donde se ha ratificado esta postura de la Corte Constitucional. Es decir, que un trabajador que sea despedido en estas condiciones, vulnerándole este fuero, podría acudir en una acción de tutela, invocando estas sentencias, y inmediatamente el juez ordenaría su reintegro, ¿sí? A través de una acción de tutela. Más adelante nos dice, al momento de analizar si en efecto procede la garantía de la estabilidad laboral reforzada en un caso concreto, no obsta que el trabajador carezca de un dictamen de pérdida, vuelve e insiste diciéndonos que no es necesario que el trabajador tenga una calificación de pérdida de capacidad laboral, de esas que realizan las juntas de calificación de invalidez regionales o nacional, o que realizan también medicina laboral de las EPS. Sobre el tema de la calificación de invalidez y todo esto, se lo vamos a mirar más adelante en la unidad 3, seguridad social. ¿Listo? Bueno, y aquí vuelve y la Corte, dice la Corte decide reiterar su jurisprudencia para casos como este, esta vez en su sala plena, con el fin de unificar la interpretación constitucional. Luego dice el derecho a la estabilidad ocupacional reforzada no tiene un rango puramente legal, sino que se fundamenta razonablemente en forma directa en disposiciones de la Constitución política, como el derecho a la estabilidad en el empleo, el artículo 53, el derecho de todas las personas que se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta a ser protegidos, especialmente con miras a promover las condiciones que hagan posible una igualdad real y efectiva, artículo 13, y en que el derecho al trabajo en todas sus modalidades tiene especial protección del Estado y debe estar, pues, bueno, aquí nos cita poco artículos de la Constitución, la Corte, para decirnos que este fuero está amparado constitucionalmente y no solo deriva de ese artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Entonces miren que como fuentes de derecho tenemos pues el artículo 26 de la Ley 361 del 97 y tenemos la sentencia SU 049 de 2017 de la Corte Constitucional. ¿Sí? También tenemos la sentencia T041 de 2019, una más reciente, también de la Corte Constitucional, donde ya nos dice cuáles son los requisitos para que opere, nos lo concretiza mucho más. Nos dice, mire, estos son los requisitos que se deben dar para que opere el fuero de estabilidad laboral reforzado por debilidad manifiesta. Dice, el trabajador que pierde o ve disminuida sustancialmente su capacidad laboral tiene derecho a no ser despedido y a ser reubicado en tareas acordes a sus capacidades, habilidades y competencias. En caso de ser desvinculado, se presumirá que tal actuación tuvo como fundamento la condición de discapacidad, evento en el cual esa terminación de relación laboral se torna ineficaz. En esa providencia explicó que aquella prerrogativa debía ser aplicada siempre que se encontraran acreditados los siguientes presupuestos. ¿Cuáles son? Primero, que el trabajador presente padecimientos de salud que involucren una afectación sustancial en el ejercicio de sus funciones. Segundo, que el empleador hubiese conocido tal condición en un momento previo al despido, es decir, que el empleador antes de despedir al trabajador hubiese conocido
que ese trabajador se encontraba en un estado delicado de salud, ¿sí? Que venía con una enfermedad, que venía con una discapacidad, ¿cierto? Que el empleador la hubiese conocido. Y tercero, que no exista autorización previa del Ministerio de Trabajo para efectuar el despido. Y cuarta, que el empleador no logre desvirtuar la presunción del despido discriminatorio. Es decir, el empleador tendría que tener una justa causa, ¿cierto? De lo contrario, se va a presumir que es un despido discriminatorio y que deben reunirse las otras condiciones. Que el trabajador de verdad presente padecimientos de salud graves, delicados, que el empleador hubiese conocido la condición delicada de salud del trabajador antes del despido, y eso pues es obviamente eso se conoce cuando el trabajador eh, lleva muchas incapacidades previamente, y cuando él ha sido incapacitado, pues debe remitir la incapacidad a la empresa para que ésta se encargue de hacer la legalización de esa incapacidad para el pago del subsidio por incapacidad que debe realizar la EPS, ¿cierto? Entonces, obviamente, pues el trabajador debe notificar a la empresa cada vez que se encuentre enfermo, cada vez que le den una incapacidad, pues debe comunicarlo. Y ya con eso se presume que el empleador sabía de su condición de salud delicada. ¿Sí? Y lo otro es que el despido haya sido sin la autorización del Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Si el despido fue con la autorización del Ministerio de Trabajo, pues ahí no hay nada que hacer, ¿cierto? Allí, digamos, no habría nada que hacer porque si el Ministerio de Trabajo lo autorizó, pues tendríamos que utilizar otro tipo de proceso, ya no un proceso laboral, sino acudir ante un proceso contencioso administrativo, como sería una nulidad de restablecimiento del derecho de ese trabajador por ese acto administrativo que vulneró los derechos de estabilidad laboral de ese trabajador. Es decir, sería otro proceso, otro tipo de proceso, una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, acción de nulidad del acto administrativo y el restablecimiento del derecho del trabajador, pero a través de los juzgados, de los juzgados administrativos, a través de la jurisdicción ordinaria, perdón, a través de la jurisdicción contenciosa administrativa. ¿Listo? Bueno, aquí hay más sentencias y bueno, digamos, ese es el fuero de estabilidad laboral reforzado por debilidad manifiesta, incapacidad o discapacidad. ¿Sí? ¿Es claro esto? ¿Este primer tema es claro? Sí, señor. Perfecto. Bien, bueno, pasemos a hablar del siguiente fuero que le interesa mucho a las mamitas, ¿cierto? Y ese es el fuero de estabilidad laboral reforzado por embarazo y lactancia. Ojo, esta es la otra situación en la cual se puede encontrar, aquí son solo las mujeres, ¿cierto? Que los hombres no se embarazan, por lo menos no hasta ahora. Pronto más adelante la ciencia logre que los hombres que quieran tener hijos puedan quedar en embarazo, ¿cierto? Es que sería una cosa de locos, ¿no? Entonces, bueno, este cobija a las mujeres exclusivamente por ahora. Como les digo, porque la tecnología cada vez avanza y avanza tanto que no sabemos mañana qué pueda suceder, ¿no? Lo que en el pasado pensaron que era imposible, hoy en día es posible, ¿no? Entonces, el fuero de estabilidad laboral reforzado por embarazo y lactancia. Eh, entonces, ¿qué es este fuero de estabilidad laboral reforzado por embarazo y lactancia? Pues básicamente es un mecanismo de protección que lo que busca es garantizar la estabilidad laboral de la mujer que se encuentra en estado de embarazo o en estado de lactancia, ¿sí? Pues va a impedir que estas trabajadoras sean despedidas sin una justificación válida, es decir, sin una justa causa.
¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que el fuero solo, ojo, el fuero de estabilidad laboral reforzado por embarazo o lactancia va a prohibir el despido de la mujer en estado de embarazo o lactancia, pero el despido sin justa causa solamente. Ojo, el despido sin justa causa. Porque si esa trabajadora en estado de embarazo o en estado de lactancia llegase a incurrir en una justa causa grave, como por ejemplo la comisión de un delito al empleador o dentro de las instalaciones o en ejercicio de sus labores, ¿cierto? Como por ejemplo que roba, hurta, todos los días hurta a la empresa, hurta al empleador. Imagínense que maneja una caja, atiende una caja donde recibe pagos todo el día y diariamente cuando hace cierre de caja se lleva 20.000 pesitos todos los días para la casa, para el desayuno. Se lleva 20.000 pesitos para comprarlo del desayuno. Entonces, y la tienen grabada. Y ya hay varias grabaciones. Pues la justa causa está ahí. ¿Y ustedes creen que un empleador está obligado a mantener a una empleada que lo roba solo porque está en estado de embarazo o lactancia? No, no está obligado. Entonces, cuando eso sucede, el empleador, lo que tiene que hacer el empleador es acudir ante la oficina del trabajo, del Ministerio de Trabajo, y solicitar el permiso para poder despedir a esa mujer en estado de embarazo o lactancia que está inmersa en una justa causa grave. Ojo, tiene que ser una justa causa de las graves, no cualquier justa causa. Acuérdense que la clase pasada miramos las justas causas y miramos que... Bueno, ¿me escuchan? Sí. Bueno, qué pena, se fue la luz. Aquí donde yo vivo, siempre que llueve se va la luz. Es paradójico. Siempre que llueve medianamente fuerte, se va la luz por momentos. Imagínense. Bueno, continuamos, ¿cierto? ¿Me están escuchando? Sí. ¿Me pueden Sí, profe. confirmar eso, por Sí, favor? señor. Bien, bien, gracias. Perfecto. Bueno, entonces les decía que este fuero pues solo va a proteger a las mujeres que están en estado de embarazo o lactancia para no ser despedidas sin justa causa. Y también para no ser despedidas con una justa causa que no tenga ninguna relevancia. Recuerden que vimos hace 8 días justas causas que no son muy relevantes, ¿no? Y en ese tema de las obligaciones y prohibiciones también vimos unas que no son tan relevantes. Entonces, aquí lo que tendría que hacer el empleador es pedir el permiso al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo va a evaluar y va a investigar cuál es esa justa causa, va a recoger pruebas, va a interrogar también a la trabajadora y va a verificar la magnitud o la gravedad de la justa causa, o si hay o no hay justa causa. Si no hay justa causa, le va a decir al empleador, no señor, no la autorizo a despedirla, no la puede despedir. ¿Sí? Si hay una justa causa, el inspector de trabajo va a validar qué tan grave es. Si no es tan grave, le dice, no señor, no le autorizo el despido. Si es una de las graves, le puede autorizar el despido al empleador y esa mujer en estado de embarazo o lactancia puede ser despedida. ¿Listo? Entonces, miren lo delicado del asunto. No es una protección absoluta, ¿cierto? Una protección relativa. Pero pues hay harta protección. Desde que la trabajadora no es inmersa en una justa causa grave, no la van a poder despedir. Ni en estado de embarazo ni en estado de lactancia. Ese periodo de protección cubre todo el estado de embarazo más su estado de lactancia, es decir, después del parto hasta 6 meses más después del parto. Hasta 6 meses después del parto. Aunque hay una jurisprudencia de la Corte Constitucional
que dice que reciente, como del 2023, hace 2 años, que dice que si la madre incluso requiere más, lleva más tiempo lactando a su hijo, digamos, si dura 1 año o 2 años, eh, la protección en ese periodo de lactancia iría hasta ese año o hasta esos 2 años. Dice máximo 2 años de periodo de lactancia. ¿Sí? O sea que miren el tema cómo es de importante, ¿no? Hasta dónde se ha extendido. Eh, nos dice protección constitucional, dice el fuero, oh, nos dice el fuero de estabilidad laboral reforzado tiene su base en la Constitución Política de Colombia. Allá el artículo 43 nos dice, ojo, dice que la mujer embarazada goza de una protección especial y prohíbe su despido durante el embarazo y el periodo de lactancia, el artículo 43. Y el artículo 53 garantiza la igualdad de oportunidades y la protección a la maternidad en el trabajo. ¿Listo? Y el Código Sustantivo del Trabajo, por allá en el artículo 239 del Código, el artículo 239 del Código Sustantivo nos dice prohibición de despido. Dice, el empleador no puede despedir a una trabajadora en estado de embarazo o en periodo de lactancia sin una autorización previa del Ministerio del Trabajo. Autorización de despido, dice, solo se puede despedir a una trabajadora embarazada o lactante si el empleador obtiene la autorización del Ministerio de Trabajo, la cual solo se concede cuando existe una justa causa grave y comprobada, conforme a lo establecido en la ley. Artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, miren cómo es de importante, delicado este asunto. Y la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha extendido, ojo, este fuero de protección laboral lo ha extendido a todas las mujeres en estado de embarazo y lactancia. Uno creería que solo aplica para las que están vinculadas por contrato de trabajo. Resulta que no, porque el fuero también, la Corte Constitucional en sentencia T-095 del año 2008, extendió la protección a las mujeres en estado de embarazo y lactancia vinculadas a través de contratos de prestación de servicios. Ojo, recuerden que el contrato de prestación de servicios no es un contrato laboral, no está regulado por el derecho laboral. Acuérdense que los contratistas no gozan de los derechos laborales, porque es un contrato civil, y a pesar de eso, la Corte ha dicho, ojo, así está en contrato de prestación de servicios, no la pueden despedir, ¿sí? O no se le puede terminar el contrato y se le debe renovar el contrato en caso de que se le termine, ¿sí? Es que no le renovamos contrato porque entró en embarazo, ¿sí? O porque está en periodo de lactancia, entonces ya no le renovamos más contrato. Se lo tienen que renovar durante el periodo de protección, es decir, hasta 6 meses después del parto, en periodo de lactancia, o si dura lactando más, pues hasta 2 años más incluso. La sentencia T-389 del 2013 reitera que el fuero protege no solo a las trabajadoras con contrato a término indefinido, sino también a las que tienen contratos a término fijo o por obra, así como a las contratadas por prestación de servicios. ¿Qué sucedía inicialmente? Que este fuero solo lo aplicaban para las trabajadoras que estaban vinculadas mediante contrato a término indefinido, ¿sí? Es decir, un contrato a término indefinido es aquel contrato en el cual no se pactó una fecha de duración del contrato, sino que quedó a término indefinido, ¿cierto? Resulta que con los contratos a término fijo, como ahí en estos sí se pacta la fecha de terminación, el plazo de duración, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años,
4 años, ¿cierto? Una vez terminaba el periodo pactado en el contrato de término fijo, pues, chao, no le volvían a firmar, no le renovaban el contrato a esa trabajadora, ¿sí? Porque supuestamente su contrato había terminado. Entonces, en una forma decente de decirle chao a esa trabajadora en estado de lactancia o en estado de embarazo y no renovarle. Entonces, la Corte Constitucional dijo, no, señores, independientemente de que tenga contrato a término fijo, contrato por duración de la obra o contrato a término indefinido, incluso contrato de prestación de servicios, la mujer en estado de embarazo, en estado de lactancia, goza del fuero de estabilidad laboral reforzado. Y lo incluyó a todas las modalidades de contratos de trabajo y a los contratos de prestación de servicios. ¿Listo? Duración del fuero. La protección abarca desde el inicio del embarazo hasta que finalice el periodo de lactancia, esto es 6 meses después del parto, según el Código Sustantivo del Trabajo. Hay una protección integral. El fuero no solo protege contra el despido, sino también contra la desmejora en las condiciones laborales. Ojo, es decir, este fuero no es solo para proteger frente al despido, sino también frente a cualquier desmejora en las condiciones laborales de esa trabajadora, como por ejemplo la reducción del salario, el cambio de funciones o de condiciones que perjudiquen a la trabajadora embarazada o lactante. Es decir, que no se le puede reducir el salario, no se le puede desmejorar, no se le puede cambiar las condiciones inicialmente pactadas, ¿cierto? No se puede perjudicar a esa trabajadora, al contrario, hay que protegerla, ¿cierto? Porque la Constitución ordena que hay que protegerla, el Código Sustantivo ordena que hay que protegerla. Y hay que proteger al bebé también, ¿cierto? Entonces, por eso debe tener ese amparo. ¿Qué pasa si hay un despido sin la autorización del Ministerio de Trabajo? ¿Qué pasa si el empleador despide sin ese permiso del Ministerio de Trabajo? Ojo, si una trabajadora embarazada o en periodo de lactancia es despedida sin la autorización del Ministerio de Trabajo, el despido se considera ineficaz, es decir, no produce efectos jurídicos y la trabajadora tendrá derecho, primero, a ser reintegrada al cargo, igual que en el estado, igual que por debilidad manifiesta o discapacidad, a ser reintegrada al cargo, a su trabajo. Segundo, a recibir el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta su reintegro, igual que en el fuero de estabilidad laboral reforzado por debilidad manifiesta. Y además puede acceder a una indemnización por despido injusto. Va a tener derecho a la indemnización por despido injusto. Ya no hemos hablado de esa indemnización, esa la miraremos en la siguiente clase. ¿Listo? Entonces, luego viene la T-141 del 2017, la que, digamos, extendió la protección de este fuero a las mujeres que trabajan bajo contrato de prestación de servicios. La obligación, bueno, importantísimo esto, la obligación de informar sobre el embarazo al empleador. Ojo, la trabajadora debe informar a su empleador sobre su estado de embarazo para que se active la protección del fuero. A menos que, ojo, a menos que su estado de embarazo sea un hecho notorio, un hecho evidente pues que cualquiera pudiese observar, ¿cierto? Supongamos que tú no le has notificado por escrito al empleador, pero tienes ya una barrigota y se nota y todo el mundo sabe que está en embarazo, pues tu empleador sabe que está en embarazo, ¿cierto? Así como tus compañeros. Distinto es que tengas 2, 3 meses de embarazo y no se te note. Debes notificarle al empleador, informarle al empleador que te encuentras en estado de embarazo, ¿sí? Para que se active esa protección, ese fuero. ¿Listo? Sin embargo, la Corte Constitucional ha determinado que incluso si la trabajadora no ha informado formalmente de su embarazo, la protección puede aplicarse si el empleador tenía conocimiento de su estado, ¿sí? Si era un hecho notorio, o si ya, digamos, de alguna otra manera se había enterado, ¿no? Conclusión.
el fuero de estabilidad laboral reforzado por embarazo y lactancia es una herramienta legal que protege a las trabajadoras en Colombia por despidos injustificados durante su estado de embarazo y su estado de lactancia, garantizando su derecho al trabajo y a la estabilidad económica para ella y para su hijo, ¿cierto? Para su bebé. Esta protección no se limita a un tipo de contrato en específico, como antes, que era solo aplicada solo para el contrato a término indefinido. Ahora aplica para todos, incluso para el contrato de prestación de servicios, ¿cierto? Listo. ¿Alguna pregunta sobre este fuero? ¿O vamos claros hasta aquí? ¿Vamos claros? Sí, señor. Está claro, profe. Perfecto. Sí, Bien, bro. por ahí Javier había alzado la mano. Javier, pregunta. Profe, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Mi Buenas pregunta es noches. como, más que sobre el fuero, es como preguntar en general sobre la desmejoría del salario. ¿En algún concepto es válido hacer una desmejora en las condiciones laborales o salariales de una persona? No, por regla general no es procedente, no es debido. Hay un principio del derecho laboral consagrado allí en la Constitución Política y consagrado, digamos, en la doctrina del derecho laboral, que se llama el principio de progresividad o el principio de la condición más beneficiosa. Ese principio nos dice que si el empleador va a variar las condiciones salariales o prestacionales de ese trabajador, ¿cierto? Debe mejorarlas o mantenerlas como están, pero no desmejorarlas, ¿sí? No desmejorarlas. Entonces, siempre hay un llamado a que el empleador no desmejore, sino a que mantenga o mejore, pero no a desmejorar, ¿sí? No a desmejorar. ¿Qué podría hacer un trabajador en caso de que se le vaya a desmejorar su condición salarial, su condición prestacional? Presentar la queja a la oficina del trabajo y que la oficina del trabajo haga una investigación disciplinaria administrativa a esa empresa, a ese empleador por ese caso, ¿sí? Y que le ponga el tate quieto, le llame la atención, le diga, ojo que usted no puede afectar la condición más beneficiosa del trabajador. No la puedes mejorar, debe mejorarla o mantenerla igual, pero no desmejorarla. Es un principio del derecho laboral. ¿Listo? Javier. Y digamos, la oficina de trabajo es el mismo Ministerio del Trabajo. Sí, es el mismo Ministerio del Trabajo que tiene sus sedes territoriales en cada capital de departamento. ¿Sí? En cada capital de departamento hay una oficina del Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Una oficina territorial del Ministerio de Trabajo y allí hay inspectores de trabajo y hay todo un personal administrativo que recepcionan quejas, denuncias, investigan, aplican procedimientos sancionatorios a los empleadores, multas, cierres de empresas, realizan audiencias de conciliación prejudiciales entre trabajadores y empleadores. Bueno, hacen un poco de cosas, ¿no? Y vigilan que se cumplan, por ejemplo, también todo el tema del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, todo eso. Básicamente vigilan que se cumplan las normas laborales o que los empleadores cumplan los estatutos, el marco legal laboral. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Con gusto, Javier. Bueno, hablemos de su último fuero, que es el fuero circunstancial en la negociación colectiva. Este fuero circunstancial se llama circunstancial porque solo va a durar mientras dure la circunstancia. Y la circunstancia aquí es que primero que el trabajador se encuentra afiliado a un sindicato. El sindicato al cual se encuentra afiliado
esté en un proceso de negociación colectiva con su empresa, con su empleador, con el empleador. Es decir, estén negociando un pliego de peticiones, una denuncia de una convención colectiva, es decir, una nueva convención colectiva que se encuentre en etapa de negociación colectiva. La etapa de negociación colectiva también está regulada en el Código Sustantivo del Trabajo, en la segunda parte del código, y es lo que nosotros los abogados llamamos el derecho laboral colectivo, ¿sí? Nosotros aquí estamos hablando de derecho laboral individual. Derecho laboral colectivo es otro mundo, ¿cierto? Que es todo lo que tiene que ver desde que se presenta el pliego de peticiones, pasando por la etapa de arreglo directo, pasando por la huelga o por el tribunal de arbitramiento, hasta la firma de la convención colectiva, ¿cierto? O hasta el exequatur o la demanda a ese tribunal, a ese fallo del tribunal de arbitramiento, ¿cierto? Toda esa parte tiene que ver con la negociación colectiva y eso está regulado también en el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, aquí el fuero va a amparar simplemente a aquellos trabajadores que están afiliados a un sindicato y que el despido ocurra sin justa causa, ojo, también sin justa causa, y que ocurra durante el periodo de la negociación colectiva. ¿Cuándo se activa la negociación colectiva? Es decir, ¿cuándo se activa el fuero? Se activa cuando el sindicato presenta al empleador el pliego de peticiones o la denuncia de la convención colectiva. Pliego de peticiones es cuando no hay convención colectiva anterior y hasta ahora se va a negociar la primera. Y la denuncia de la convención colectiva es cuando ya hubo una negociación colectiva y se firmó una convención colectiva, ya se venció y se denuncia para renegociar nuevos puntos y para suscribir otra, ¿sí? Entonces, en cualquiera de las dos circunstancias, miremos qué nos dice. Dice: el fuero circunstancial protege a los trabajadores involucrados en un proceso de negociación de una convención colectiva de trabajo. Está diseñado para garantizar el derecho de asociación sindical y evitar que el empleador tome represalias contra los empleados que participan en estas actividades. Claro, lo que busca este fuero es proteger el derecho de asociación sindical. El derecho de asociación sindical es un derecho fundamental, un derecho constitucional, es un derecho consagrado en los convenios de la OIT, los convenios más importantes de la OIT, y Colombia está obligado a respetar ese derecho de asociación, que consiste en que todo trabajador tiene el derecho de afiliarse a un sindicato o de desafiliarse a un sindicato, ¿sí? Que todos los trabajadores tienen el derecho de constituir sindicatos. ¿Y constituir sindicatos para qué? Para autoprotegerse, para protegerse del empleador, para exigir garantías, mejores condiciones, mejores prestaciones laborales, ¿cierto? Ante el empleador. Es un mecanismo de autoprotección de las condiciones laborales del gremio trabajador, ¿cierto? Entonces se crean sindicatos de trabajadores, también hay sindicatos de empresas para protegerse de los sindicatos de trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, está diseñado entonces para garantizar el derecho a asociación sindical y evitar que el empleador tome represalias contra los trabajadores del sindicato. Claro, un empleador podría, si le presentan pliego de peticiones, podría despedir a todos los trabajadores sindicalizados si no estuviera este fuero y se quitó el chicharrón de tener que negociar. Pues la ley le prohíbe que los despida en etapa de negociación colectiva, ¿sí? Que los despida sin justa causa. Los puede despedir con justa causa. Ojo, aquí el requisito de pedir permiso a la oficina del trabajo no es necesario. Aquí el empleador puede despedir sin justa causa, perdón, solo puede despedir con justa causa, pero no tiene que pedir el permiso al Ministerio de Trabajo. ¿Qué sucede si el trabajador despide sin justa causa, diciendo que es con justa causa? Pero como la ley no le exige que pida el permiso a la oficina del trabajo, entonces le toca al trabajador después demandar y probar que fue despedido sin justa causa
y tendrá derecho a lo mismo que tienen los otros dos fueros, al reintegro, al pago de sus salarios, de sus prestaciones, de sus aportes a pensión y al reintegro, ¿sí? Entonces aquí digamos que le dejan la tarea más difícil al trabajador afiliado al sindicato porque la ley no le pide, no le exige al empleador que agote el permiso ante el ministerio antes de despedir, sino que le deja la facultad de que despida, pero le dice, ojo, despida con justa causa. Entonces le toca al trabajador después demandar y irse a un proceso y demostrar que el despido fue sin justa causa, ¿cierto? ¿Hasta dónde va esta protección? Bueno, ¿en dónde lo encontramos? En el artículo 416 del Código. Y se establece que los trabajadores que participan en la negociación de una convención colectiva gozan de protección especial durante este periodo, lo que significa que no pueden ser despedidos, mejorados o trasladados sin una autorización previa a un juez laboral. Bueno, no es cierto que sin una autorización previa a un juez laboral. No es cierto, ¿cierto? Lo que pasa es que aquí hay una confusión y es que si un empleador va a despedir a un trabajador que goza de fuero sindical, ahí sí debe acudir a un proceso laboral, proceso especial que se llama levantamiento del fuero sindical para dar por terminado el contrato. Y los que gozan de fuero sindical en los sindicatos son aquellos que están ocupando un cargo, desempeñando un cargo directivo, ¿cierto? O aquellos que son fundadores del sindicato, pero solo durante los 6 primeros meses después de la fundación o constitución del sindicato, se llama fuero de fundadores. Y los que gozan de algún cargo directivo dentro del sindicato, dentro de la administración del sindicato. Ellos tienen un fuero sindical. Entonces, si el empleador va a despedir a uno de ellos, solo a uno de ellos, ahí sí tiene que acudir al juez laboral y iniciar un proceso especial que se llama levantamiento del fuero sindical para poder terminar el contrato. Y ahí quien termina el contrato es el juez laboral, ni siquiera el Ministerio de Trabajo. Y no lo termina, le da el permiso al empleador para que termine el contrato. Pero aquí ya es un juez laboral, no un inspector de trabajo. ¿Por qué? Porque como tiene que ver con el derecho a asociación sindical y tiene que ver con alguien que goza de fuero sindical, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si yo pertenezco al sindicato, pero yo no ocupo ningún cargo directivo dentro del sindicato, a mí no me aplica ese requisito de que el juez tenga que ir a pedir el permiso a un juez laboral para poderme despedir, porque yo no ocupo ningún cargo directivo o yo no fui fundador del sindicato, ¿cierto? Listo. Protección temporal. El fuero circunstancial en la negociación de una convención colectiva es una protección temporal y se extiende exclusivamente durante el tiempo en que se desarrolla el proceso de negociación colectiva. Esta protección asegura que los trabajadores puedan ejercer su derecho a la negociación colectiva sin miedo a represalias a perder su empleo. ¿Cuáles son las consecuencias del despido sin autorización? Pues que si el empleador despide a un trabajador protegido por fuero circunstancial durante la negociación colectiva, el despido será considerado nulo y el trabajador tendrá derecho a ser reintegrado, ¿cierto? Igual que en los otros fueros, como les había dicho, y al pago de los salarios dejados de percibir desde el momento en que fue despedido hasta su reintegro. Y también hay jurisprudencia de la Corte Constitucional, donde ha ratificado múltiples sentencias la importancia de proteger a los trabajadores durante la negociación colectiva. Ejemplo de ellos son la sentencia T519 de 2003, reitera que la participación en actividades sindicales y la negociación colectiva son derechos fundamentales protegidos por el fuero circunstancial. La C201 de 2002 subraya que el fuero circunstancial no solo protege a los líderes sindicales, sino también a todos los trabajadores que participan activamente en la negociación de una convención colectiva. Conclusión, el fuero circunstancial durante la negociación de una convención colectiva de trabajo tiene como finalidad proteger a los trabajadores que participan activamente en este proceso, garantizando que no sean despedidos, trasladados o desmejorados en sus condiciones laborales por su participación.
Esta protección asegura que los derechos laborales y sindicales se ejerzan sin miedo a represalias y cualquier despido durante este periodo, eliminemos eso sin autorización judicial, será considerado nulo con el derecho al reintegro del trabajador afectado. Bueno, estos son los 3 fueros de los que les quería hablar hoy en la clase de hoy, la cual ya ha llegado a su fin, son las 9:05 de la noche. Abordamos esos 3 fueros que son importantes. Bueno, hay otro adicional que no tiene, digamos, que no es, digamos, no está muy bien regulado, o por lo menos no por vía legal, sino por vía jurisprudencial, que es el fuero de los prepensionados, que son aquellas personas, aquellos trabajadores que les falta 3 años o menos para adquirir los requisitos de pensión, bien sea la edad o las semanas cotizadas. 3 años o menos, ¿sí? Y pues también no pueden ser despedidos sin justa causa, pueden ser despedidos con justa causa, pero con previo permiso del Ministerio de Trabajo. Fueron los prepensionados. Listo, esos son los fueros, básicamente, los fueros que teníamos que ver en la clase de hoy. Entonces, voy a pasar a explicar la actividad entregable que tiene que ver con este tema de la unidad 2, que es la que está, la siguiente, la próxima que voy a encargar. Creo que está para dentro de unos 8 días, mal no estoy, 9 días. Entonces, hoy sí la voy a explicar, o sea que hoy sí voy a pedirles que nos pasemos a la franja de la tutoría. Para ello les voy a compartir el enlace aquí por el chat, el enlace de la franja de la tutoría. Y por favor hacemos el cambio, ¿vale? Hacemos el tránsito a ese espacio de la tutoría. Aquí se las acabo de enviar el enlace para que solo dando clic ahí hagan el tránsito y nos vemos en esta franja entonces inmediatamente y pasamos a explicar la actividad entregable de la unidad 2 que tiene que ver con este tema, ¿vale? Les agradezco la asistencia a este espacio y los espero en la franja de la tutoría para que no queden perdidos.